Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Empezaremos nuestra mesa de redacción de hoy hablando de la nueva huelga de estudiantes que se convocó ayer a nivel nacional y en la que los colectivos convocantes exigieron, entre otras cosas, la recuperación de las becas suprimidas, la derogación del recorte en las ayudas Erasmus y el rechazo a la LOMCE. En lo que respecta al plano económico, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han exigido a España más ajustes para rebajar el déficit público y poder hacer frente a la deuda. Además, desde las instituciones europeas cuestionan la famosa tarifa de 100 euros que anunció el gobierno a bombo y platillo desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria. Y también hablaremos del encuentro que la presidenta del gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudí, tuvo el miércoles en Valencia con empresarios de la comunidad, vendiendo a Aragón como un destino fiable a la hora de invertir. Y para hablar de estos temas, contamos hoy con Rosa Santos, senadora del Partido Aragonés. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches y bienvenido, Diego. Gracias, muchas gracias. Contamos también con José Manuel Alonso, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenas noches. Buenas noches, esperamos hacer fácil este debate. Vamos a ver, muchas gracias también. Y Pepe Guillén, secretario general de la Asociación de Directivos de Aragón. Pepe, muy buenas noches. Pues muy buenas noches a todos, buenas noches Diego, y también, si me permites, buenas noches a nuestra amiga María, que supongo que nos estará viendo. Pues seguro que sí, no me cabe la menor duda. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, si os parece, el primer tema de la noche, la huelga de estudiantes que tuvo lugar ayer tanto a nivel nacional como en Zaragoza y en Aragón. Rosa, no sé qué te parece esta nueva convocatoria de huelga general por parte de los estudiantes, las causas por las que se ha convocado esta nueva huelga. ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo por abrir un turno un poco breve para que podamos intervenir todos y dar pie al debate, diría, primero, yo ya lo sabéis, por mi trayectoria vital y profesional, yo soy una firme defensora de la participación activa de los ciudadanos a través de cualquier fórmula democrática. Entonces, en la medida que no se producen incidentes graves, que las cosas discurren con normalidad, me parece bien que la sociedad se exprese de todas las formas que caben en una democracia, siempre, como digo, que sea legítima. Entonces, me parece natural que los estudiantes se manifiesten y y participen públicamente en la vida social y política, y en este caso pues ya han mostrado desde muchos colectivos su contrariedad a esta ley ya aprobada y bueno, yo la pregunta que os haría a los
es ¿cuántos de nosotros no nos hemos manifestado alguna vez contra una ley de educación? Yo durante la carrera 2 veces. Recuerdo la ley Maraval y otra. Bueno, pues dejo aquí para el debate la gran preocupación que siempre he apuntado. Esta es una asignatura pendiente del Estado de Derecho, una asignatura pendiente de España. La educación es una cuestión de Estado. No puede estar al albur de una legislatura y al albur de un gobierno. Entonces, yo creo que necesitamos estabilidad y flexibilidad en el sistema educativo. Necesitamos gente muy preparada, muy competitiva, que nos ayude a crecer como país y que nos ayude a competir a nivel global. Y esto, desgraciadamente, no va a llegar con la LOMCE. La LOMCE establece una serie de novedades respecto a los sistemas anteriores, pero en cada legislatura sucede lo mismo. Y yo creo que ese es el tema del que debemos hablar. Y respecto de la huelga, pues bueno, la participación fue desigual, como apuntan unos y otros. Entonces, si queréis, luego seguimos hablando de este tema. Bueno, yo no sé cuántas veces habrá manifestado José Manuel Alonso, supongo que unas cuantas. ¿Qué piensas de esta nueva huelga? No fui ayer. No fui ayer. Teníamos algunos debates importantes en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que ese soy un punto importante. Hay que recuperar, como sea, la credibilidad de la política y de una institución tan importante como el propio Ayuntamiento, y esa es una función que tenemos que asumir los concejales todos, partido por partido. Entonces sí que es verdad que estuvo gente del propio grupo municipal y gente de Izquierda Unida de nuestros colectivos de estudiantes, ¿no? Mira, yo creo que hay que bajar un poco más al suelo, ¿no? Creo que hay que bajar un poco más al suelo. Es verdad que todos nos manifestamos en cualquier momento. En mi caso eran los sectores del franquismo y los sentimientos de solidaridad eran amplios. Yo recuerdo haber manifestado por la muerte de algún estudiante, que quizá deberíamos decir hoy, para ser exactos, el asesinato de algún estudiante, por los cierres de universidades como La Laguna u otras cuestiones, ¿no? A un momento de efervescencia. Yo creo que los estudiantes hoy, en algún momento que se acerca también a esa efervescencia, tienen razones sólidas para manifestarse. Y yo creo que habría primero que validar esto con algunas cuestiones, ¿no? La manifestación
manifestación fue absolutamente tranquila. No se respondieron a las provocaciones y contó con el apoyo de todas las formas en las cuales ha podido expresar de forma directa o indirecta desde el rectorado. ¿Por qué? Porque los estudiantes están defendiendo un modelo de universidad, un modelo de enseñanza superior que está en grave peligro. Y quien lo está poniendo en grave peligro son los recortes del Partido Popular. Hay que decirlo así y hay que decirlo con claridad. Y no lo dice Izquierda Unida, y no solo lo dicen los estudiantes, lo decían ayer, lo dice también el rectorado y lo dice el Consejo de Rectores y lo dicen los informes sociales y lo dice el número de estudiantes que está renunciando a las matrículas porque no puede pagar y lo dice la situación con una política de becas que difícilmente llega ya a pagar siquiera la matrícula. Y lo dice la desfachatez, perdóname la palabra, de un gobierno que afirma a través de su secretaria que es que las becas son cada vez más altas, porque como subiendo la matrícula, con la matrícula gratuita, sube la beca. Eso es un insulto a la inteligencia, precisamente de los estudiantes universitarios. Estamos en una situación en la que aquellos ámbitos sociales y culturales en los que no debiera de tener ninguna repercusión en la crisis, como son los de formación básica, los de formación superior, básicos para la política de I+D+I, básicos para continuar el desarrollo de este país, están siendo puestos en riesgo de forma fehaciente por una política que no respeta nada, y menos a la universidad. Y yo creo, si me permitís, que ese éxodo de estudiantes, ese éxodo de investigadores fuera, ese parón en los procesos de investigación y en otros ámbitos en la Universidad Aragonesa y en el resto de las universidades son un crimen del Estado. Basta con oír a cualquier investigador y basta con oír a cualquier profesor universitario que está diciendo que lo que vamos a perder en 1, en 2 o en 3 años, o lo que ya llevamos perdido, no se recupera en 1, 2 o 3 años, sino que estos parones significarán un retraso en la universidad, en la enseñanza superior y en los procesos de investigación y desarrollo para España de más de 20 años. Esa es la realidad. Cada año de parón para recuperarlo posteriormente se tardará 4 o 5 veces más. Y eso es una sin razón. Bueno, vamos con Pepe con su primera valoración. No nos va a dar tiempo a debatir, porque sí, tengo unas cuantas cosas que decir de lo que he hecho. El debate está abierto y podéis interrumpirme cuando queráis. En principio, luego José Manuel se ha extendido un poquito más y va a decir que la mesa de debate casi no va a ser debate porque estamos casi todos de acuerdo en lo esencial, ¿no? Pero bueno, yo vamos a ver, quiero
decir, Rosa, efectivamente, todos hemos participado en alguna manifestación, en alguna salida. Algunos que dices tú que somos de generaciones diferentes nos ha tocado correr cuando correr significaba correr, ¿eh? Que nos ha tocado correr. Y entonces, bueno, yo siempre quiero decir, los estudiantes han sido un poco la punta de lanza de las demandas sociales en un tiempo determinado, y es bien cierto que ahora había cierta lasitud en esa historia, pues bueno, seguramente motivado por la época que hemos vivido de bonanza, entre comillas, que no les motivaba, ¿no? No voy a repetir aquí ahora, porque sería absurdo repetir un poco los motivos que les mueven, pero claro, lógicamente tenemos que reconocer que los recortes en general han afectado directamente al sector de la educación. Seguramente no deberían haberlo hecho, y claro, eso significa pues que hay recortes en becas, hay menos becas, algunas con menos cuantía, y las que se les han concedido pues resulta que tienen sin pagar todavía, sin cobrar. Quiero decir, o sea, qué motivos yo diría que tienen. Y al final lo que la subida de las tasas, en fin, todas esas cosas juntas, al final lo que hacen temer, y es algo que en esta mesa lo hemos comentado en diferentes ocasiones ya, hacen temer que de futuro exista una especie de segregación, quiero decir, que no haya las mismas posibilidades para los ricos que para los pobres, por dividirlo en dos formas sencillas. Y bueno, efectivamente coincido con vosotros en que, bueno, ayer prácticamente no hubo ningún incidente. Al principio hubo una pequeña lesión de un agente, bueno, por un codazo, que probablemente fue un tema fortuito. Hay otra cosa que no se trasluce tanto en el tema de la huelga, porque no es motivo, pero nosotros aquí, yo creo que lo hemos dicho varias veces también, y es que el programa formativo de la universidad, yo creo que se está quedando en algunos casos un poco obsoleto. Os explicaré. Nosotros en nuestra asociación hacemos hace 4 años un indicador de opinión en el que pedimos pues sobre determinados temas opinión a nuestros directivos, y hay un porcentaje en las últimas encuestas de directivos que dicen que, teniendo necesidades de determinados profesionales, no encuentran entre los titulados de la universidad gente que se adapte a la evolución que han tenido las nuevas tecnologías y otro tipo de profesiones emergentes que han salido como consecuencia de la evolución económica. Digo, ahí hay un tema que hay que matizar también. Y evidentemente, y yo estoy absolutamente de acuerdo con Rosa y con que tienen tanto derecho como cualquiera a manifestar
manifestar sus inquietudes, digamos, Además, que es que, bueno, yo quiero aprovechar la ocasión para romper una lanza en favor de la gente joven. Yo estoy recibiendo grupos de gente de 18 años, de segundo de bachiller en el Senado, y me sorprende extraordinariamente. Bueno, no me sorprende. Lo que me sorprende es lo que se piensa de ellos, la sociedad ni que se dice de ni nada. Es gente con una avidez, con un compromiso, con unas ganas de aprender, con una participación activa brutal y me parece extraordinario. Por lo tanto, que sean reivindicativos, que busquen mejorar la sociedad, es que es lo suyo, es que es lo que debe ser, y además por canales de participación democrática, por ir con temas que ha apuntado José Manuel. Claro, que cuando los ingresos caen un 40%, pues hay que empezar a realizar ajustes. Y los ajustes ha habido que realizarlos en todos los ámbitos. Y todos los ciudadanos hemos tenido que hacer un esfuerzo tremendo. Es decir, las cifras macroeconómicas dicen que están mejorando. Es cierto que a nivel macroeconómico las cifras apuntan en esa dirección, aunque desgraciadamente todavía la gente no lo está notando, que es lo importante, que se note, pero se ha hecho a través de un esfuerzo enorme, profundísimo, de la sociedad española en su conjunto. Hablando de ajustes, si os parece, podemos hablar también de los ajustes que ha pedido la Unión Europea, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, todavía más ajustes a España. Por tanto, si ya nos estamos apretando el cinturón, todavía vamos a tener que ajustarnos algo más. Por cambiar de tema, José Manuel Alonso, no sé qué te parece este nuevo ajuste, esta nueva petición de la Unión Europea hacia España, y además el cuestionamiento de esta tarifa de 100 euros que el gobierno anunció para el fomento del empleo estable. Pues lo primero que se me ocurre es que no cuadra demasiado bien las informaciones y las declaraciones triunfalistas del presidente del gobierno con los avisos que sigue recibiendo de Europa, ¿no? Pero déjame antes una cosa que quiero agradecerle a Rosa. Solo un pequeño matiz. Absolutamente encantado. No, que será un monólogo extenso y ya no nos ha dejado terminar. Te prometo que son solo 2 líneas. Es
agradecerte profundamente, ni yo acabo de argumentar sobre los recortes. Agradecerte profundamente que metas y consideres el derecho de manifestación como un ejercicio de derechos democráticos. Es algo que no Hombre, José suele Manuel, hacer, que a mí, que no suele hacer la derecha. yo, Y menos si en me este tema. calificas como derecha, Ah, para estás en empezar, coalición con un te partido equivocas. netamente de derecha. Sorprende que además tú a mí, José Manuel, que me conoces y conoces mi trayectoria personal, Y la del partido en el que me militas de la me disposición digas política de hoy. me José Manuel, sorprende todavía más y no te lo acepto. por No resolver, te lo acepto. Es un problema tuyo esa por táctica. resolver este tema de una manera cordial, digamos que respecto a la posición del presentador, estamos tú y yo en la derecha. ¿Vale? Sí. Bien, yo iría más, ampliar más del ámbito exclusivamente geográfico. Pero bueno, volvemos sobre el tema, solo quería agradecerte, eso no es muy común. Decía que no me cuadra mucho la posición de un presidente que dice Cuando tú todavía, que perdóname, nuestro José Manuel, crecimiento y esto va a ser mayor me lo vas a permitir. que Tú el te de has podido Francia, poner a la cabeza de todas las manifestaciones, pero poca gente en esta comunidad autónoma ha trabajado tanto con los comités de empresa y con las empresas como yo. Y eso no te lo negará ni un solo comité de empresa. Eso, estoy gobernando, yo pertenezco a un partido que está gobernando con el Partido Popular, que es el Partido Aragonés y no es el Partido Popular. Entonces, no mezclemos unas cosas con otras, José Manuel. Porque además, una cosa es la trayectoria personal de cada persona y otra cosa es la actividad política. Esto era Bruselas, los recortes de Bruselas. Eran los recortes de la Comisión Europea. Que me había despistado un momento, yo no sé. La trayectoria personal está bien siempre, la política responde a los criterios con los que haces política y dentro de los ámbitos en los que haces política, ¿no? Yo estaba diciendo que, claro, cuando un presidente del Es gobierno perdona, que no me daba cuenta que tú ahora eres PSOE, que no me daba cuenta, o sea, que sois. yo no gobierno con el Partido No, Socialista. ¿qué Tú gobiernas con el Partido es lo Popular mismo? ¿Qué y eres senadora por una coalición con el Partido Popular. Y en No gobernamos, con el PP. no gobernamos con nadie, no gobernamos con nadie. Hablábamos de Europa. No hemos ido en una lista con el Partido Popular y tú eres senadora por el Partido Popular. Yo soy senadora por el Partido Aragonés. En coalición con el Soy Partido senadora Popular. por el Partido Aragonés y te ruego, aunque solo sea por deferencia hacia la audiencia, que dejemos este debate porque yo creo que la gente Sí, quiere oír hablar. si yo seguía hablando, Si queréis os cuento algo de los recortes de Bruselas. No decide de mí que eres no le tú, interesamos nada a la o sea, gente. eres tú la que me has interrumpido.
sobre estos los ajustes Estaba que diciendo exige la Unión que Europea, cuando por el favor. presidente del gobierno Ujú. dice que vamos a crecer más que Francia y Alemania juntos y recibe un fuerte tirón de orejas una vez más de las instituciones europeas, hay un problema. Hay un problema de reconocimiento de situación real, ¿no? Y hay un problema sobre todo cuando el crecimiento se produce, y yo creo que podemos darlo ya pues por asentado, sin crecimiento del empleo. Es decir, estamos en una situación en que las cifras macroeconómicas varían lentamente desde una situación de fondo de pozo, que esas cifras macroeconómicas, cuando mejoran, no significa en absoluto, como se ha visto en los últimos datos, una mejora del empleo. Eso es complicado. Eso es complicado. Yo creo que para, como hoy esta mañana, algún insigne comentarista, para afrontar una situación económica tan compleja como la que vivimos, lo primero es asumir la realidad. Y no es asumir la realidad a los informes del gobierno, ni los informes de un consejero de Hacienda que dice, o de un, perdón, de un ministro de Hacienda que dice que han cumplido su programa electoral, en lo que no estaba a subir el IVA, o cosas de ese tipo. Yo creo que hay que poner pie en el suelo. Pie en el suelo significa que en las políticas que ha asumido el gobierno de la nación, primero, no están diciendo la verdad cuando las instituciones europeas les corrigen sistemáticamente exigiendo nuevos recortes, y en segundo lugar, evidentemente, el empleo y las cifras del empleo, con todas las consecuencias sociales, siguen obstinadas en seguir bajando a pesar de las declaraciones del gobierno. Eso nos da una situación dura, difícil, complicada y muy complicada de tomar medidas en ella. De acuerdo. Y da muy poca confianza a la gente. Vamos con Pepe. A ver, yo trataré de ser breve para que no dé tiempo para todos. Yo solo tengo que, bueno, por centrar un poco el tema, diría que pese a las impresiones de optimismo lo que nos están regalando estos días, que muchas de ellas van a ser, son ciertas, ¿no? Quiero decir, un ligero descenso del paro, una mayor previsión de crecimiento, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. No se nos tiene que olvidar que todavía estamos con un déficit público por encima del 7% y que la deuda pública está ya muy cerca del 100%. Es verdad que con el descenso de la prima de riesgo nos estamos ahorrando por intereses una buena cantidad, pero cuidado que eso es reversible y desde luego yo siempre digo que el problema auténtico está en que no estamos ingresando lo que deberíamos ingresar, y yo creo que aquí lo hemos dicho ya varias veces. Y me ratifico otra vez en lo que he dicho varias veces ya, que el recorte per se, solo con el recorte per se no nos lleva a ningún
pues yo me ha parecido, estos días se está leyendo en prensa y coincido con ellos, en lo chocante que parece lo rápido que se toman las decisiones cuando se trata de recortar y lo que cuesta cuando se trata de implementar una medida que contribuya a mejorar los ingresos. Estaba yo pensando que lo hemos leído ahora en la famosa tasa Tobin, que por cierto no es que vaya a solucionar nada, pero bueno, la tasa Tobin se diseñó en el año 71, si no recuerdo mal. O sea, fijaros si ha habido tiempo de demora para ponerla en marcha. ¿Se acuerdan de ella cuando hay un momento de crisis? Bueno, pues ni en eso se ponen de acuerdo, quiero decir. Y de hecho, bueno, nuestras autoridades han dicho que probablemente la pongan en marcha ya no en el 2015, sino en el 2016, que son 600 millones de euros que pensaban conseguir en el 2015. Si no están en eso, en algún otro sitio estarán. Bien, José Manuel, yo muy brevemente quiero decir, las previsiones de crecimiento del gobierno en este momento están coincidiendo bastante, por no decir al 100% con las previsiones que hace la Comisión Europea. Y ya se plantean crecimientos próximos en torno al 2,1% para el 2016, y a partir de ahí yo creo que quizá podría empezar a crearse empleo, si es cierto. Pero insisto, fundamentalmente lo que yo creo que hay que mejorar son los ingresos vía no nos olvidemos, el día del fraude fiscal, del cual hemos hablado aquí mucho y Justamente la última semana que estuvimos los dos, coincidíamos y terminábamos así el debate. Es verdad que lo que dice la Comisión Europea no dista en absoluto de lo que está diciendo el gobierno. Y lo que está diciendo la Comisión Europea es que no se pueden soportar cifras de paro tan alarmantes como las que tiene España. Y yo creo que este es el problema más grave que tiene España en este momento, y la Comisión Europea lo está apuntando. Ese es el problema más grave que tenemos, y eso es un drama para toda la sociedad. Y mientras no resolvamos este tema y se resuelva a gran velocidad, es decir, no podemos esperar a rebajar cifras del 20, ahora estamos en el 26, el 24 no vale. Tenemos que llegar a la media europea. pero no olvidemos que el empleo lo crean las empresas. Por eso, entonces, pero esto iba. La Comisión Europea apunta recortes que yo ni voy a citar. No voy a citar porque sencillamente creo que la sociedad ya no puede aguantar más recortes, no puede aguantar más
de empezar a hacer ajustes muy, muy mesurados. Pero la Comisión Europea apunta en algunas direcciones. La más importante es la de los ingresos. Para generar ingresos no hay más narices que empezar a hacer inversiones que generen a su vez esos ingresos o vía impositiva, y apunta también a otra cosa, apunta para la creación de empleo a bajar las cotizaciones, que es verdad que en este momento nuestro sistema lo podría soportar con muchísima dificultad, porque ya se está tirando el fondo de reserva debido al volumen de desempleo que tenemos y a la gran cantidad de pensionistas que hay. Pero apunta a algunas cuestiones sobre las que el gobierno tendrá que empezar a trabajar, que son la bajada de los impuestos que están vinculados al rendimiento del empleo y al trabajo, para, en vez de penalizar el empleo, facilitar su creación. Apunta también, es verdad, a la fiscalidad vía impuestos indirectos para situarnos en una media europea. Pero bueno, yo creo que los informes de la Unión Europea hay que tomarlos como eso, como informes de quien da recomendaciones porque está prestando dinero, y es normal que esté fiscalizando como lo estamos gastando, pero yo creo que corresponde al gobierno y a las cámaras legislativas legislar. Y creo que en ese sentido hay que tener en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea. Bueno, una Comisión Europea que probablemente pueda cambiar dentro de no mucho, porque el 25 de mayo hay elecciones al Parlamento Europeo y se va a decidir únicamente, se va a decidir otra Comisión Europea, ¿no? Y que ya se equivocó muchas veces. Queda solo un minuto. Estamos decir cosas muy telegráficas. Yo quiero apuntar algunas cosas. 30 segundos. Primera de campaña no vamos a estar aquí evidentemente para hacer campaña, pero sí que quisiera matizar algunas cosas. En primer lugar, una de fondo. Disentimos profundamente con el sistema de la Unión Europea y con el sistema de solucionar la crisis, ¿no? Pero entrando dentro de los propios esquemas de la dinámica de la Unión Europea, alguna cosa que quería matizar, algún dato que quería añadir que es igual de objetivo que lo que acabas de dar. ¿Había un cierto repunte en la creación de empleo? Yo creo que no, porque la destrucción del empleo continúa, como lo hemos visto hace poco, y evidentemente el resultado, el balance, es negativo, sigue siendo negativo, y estamos tocando a fondo, y sigue siendo negativo. Yo creo que, como decía el otro día en estas mismas
hay ejemplos de políticas estatales que contribuyen a crear empleo y desterrar por completo la capacidad del Estado como creador de empleo en cualquiera de sus ámbitos, creo que es un error. Pero creo que además sin tiempo por sí. que hay un problema, solamente un problema. Además, todo esto lleva a otra situación. La apuntabas antes muy bien. La crisis social. Porque esto no afecta por igual a todos. Y evidentemente las diferencias sociales se van haciendo cada vez mayores. Y en ese contexto, si vivimos en un contexto de diferencias sociales cada vez mayores, la confrontación y el conflicto será protagonista en nuestra sociedad inevitablemente. Bueno, Yo Escucha, si yo no estamos fuera de tiempo. Si yo Pepe solo quiere añadir algo más ya, ya sé que soy pesado con esta historia, pero yo, volviendo otra vez al tema de los ingresos, recordaba ahora cómo nuestra gente de las agencias tributarias está reclamando que carecen de medios porque no se les dan. Es que no lo entiendo. No lo entiendo cuando hay un 25% del Producto Interior Bruto que está en economía sumergida, que eso no sé, en algún sitio he leído yo que son 60.000 millones de euros de posible recaudación. Es una cosa increíble. La tasa también tiene un componente ético muy importante. Además, Sí, pero la tasa Tobin, no nos engañemos. Si no la adoptan todos los países a la vez, no se aplicará. Yo solo el último apunte, por sí, favor. por terminar. 20 segundos. Me sorprende que con el nivel de déficit del que estamos hablando, la solución que da Izquierda Unida sea crear empleo desde el Estado. El empleo lo tienen que crear las empresas, si bien el Estado y la administración pública tiene que tener un papel dinamizador de esa creación y, por supuesto, mantener la titularidad de los derechos fundamentales como la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, pero la creación de empleo le corresponde hacerlo a las empresas. De acuerdo. No queda más tiempo. José Manuel, Faltaría lo siento. más. Desde luego Bueno, no soy de Izquierda Unida. nos tenemos que marchar ya. Muchas gracias, José Manuel Alonso. Muchas gracias.